Bueno, empezamos ya, Javier. Empezamos ya. Sí. Bueno, seguimos si queréis. Vamos a continuar con la segunda ponencia del curso y de la mañana. La ponencia está a cargo de la profesora Rosa Franquet, que es catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Autónoma de Barcelona. Su extenso currículum recoge su papel como investigadora principal de diferentes proyectos de investigación y además dirige proyectos del GRIS, que es el Grupo de Recerca en Imatges, So y Síntesis de la Universitat Autónoma. Aquí es miembro también de la comisión de doctorado de esta universidad, además de coordinadora académica de los estudios de doctorado y también coordinadora académica del European Media and Communication Doctoral Summer School. La profesora Franquet és presidenta de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans, directora de la sección Comunicación y Cultura Digital de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación y coeditora de la revista Comunicació de Investigación y Análisis. También pertenece a diferentes comités editoriales y científicos de revistas del ámbito de las ciencias sociales, como pueden ser Telos, Esfera Pública y también para Nor Nuestro, de la revista de Comunica, revista científica de estrategias, tendencias e innovación en comunicación, que como algunos sabéis publicamos en la UGI, en el departamento. Ha formado parte del equipo evaluador del Sixth and Seventh Research Framework Program de la Unión Europea y ha pertenecido a diferentes comisiones de evaluación, tanto en el ámbito local, nacional como autonómico. La profesora Franquet ha sido investigadora y profesora invitada en diferentes universidades nacionales e internacionales, como la University of Melbourne, la University of California en Berkeley, la University of London o la Universidad de Sao Paulo en Brasil, entre otras. Es especialista en industrias culturales y cross-media y ha participado y publicado numerosos artículos. Uno de los más recientes tiene como título Public Service Broadcasting Participation in the Reconfiguration of Online News Content. Por lo tanto, vemos que está trabajando también últimamente, continúa con su trabajo en la investigación sobre el servicio público de los operadores radio y televisión. Hoy viene a ofrecernos la conferencia que lleva por título Estrategias de servicios públicos de los medios audiovisuales en el escenario actual y le agradecemos que haya aceptado participar en el curso con nosotros y que venga a presentarnos esta ponencia. Muchas gracias por la introducción y, por supuesto, estar aquí hoy pues es un placer. Nos unen grandes cosas con la UGI. Evidentemente tenemos proyectos en común, tenemos una tradición de colaboración que creo que es interesante mantener y potenciar. Cuando se me pidió la participación en el curso, pensaba que esta mañana convendría hacer estas ponencias un poco marco, ¿no?, que luego permiten profundizar en diferentes aspectos y, sobre todo, escoger algunos ejemplos que pudieran ilustrar de lo que estamos hablando, ¿no?, porque a veces nos quedamos también en el plano más teórico, pero es necesario saber qué entendemos por pluralidad, qué entendemos por calidad, qué entendemos por independencia económica, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he intentado escoger unos ejemplos que pueden ilustrar algunos de estos conceptos que yo creo que son esenciales y son fundamentales para poder avanzar. En primer lugar, lo que he intentado hacer, y explico un poco el recorrido que voy a acometer durante el tiempo que se me ha asignado, quería empezar por el aspecto de las industrias culturales en el contexto de la convergencia. Habéis trabajado mucho, supongo, ya en industrias culturales, por tanto no me voy a extender, pero sí recoger algunos conceptos que a mi modo de ver son esenciales para poder centrar bien el debate que hoy debemos acometer, que es el de los servicios públicos, ¿no?, los medios de comunicación social y, en concreto, cómo los servicios públicos están operando en estos momentos de transformación y de cambio, ¿no?, en un contexto de convergencia tecnológica y también de contenidos. Conceptos, ideas fuerza, evidentemente hay otras muchas, no podemos explicar todas ni podemos debatir todas, pero sí algunas que yo considero que son esenciales o son fundamentales para los retos que tenemos planteados como comunicadores en este siglo. Quería empezar también con uno de los aspectos que se ha olvidado, pero que yo recuerdo que cuando yo era estudiante sí lo tenía en mente, que era que los medios de comunicación son medios de comunicación social y llevan ese calificativo de social
porque están trabajando con un material que yo pienso que es sensible, que es el material de la cultura, que es el material de la información, que no es lo mismo que trabajar con bienes manufacturados, como puede ser un coche, o como puede ser una bicicleta, o como puede ser una botella de agua, etcétera, etcétera. La cultura es un bien común que nos permite aspectos como la cohesión social, como la interrelación con los diferentes grupos sociales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, quería recuperar ese aspecto de medios de comunicación social y dentro de ellos el servicio público. Pero evidentemente los medios privados también tienen que realizar un trabajo social. Y aquí un poco hemos sido bastante poco explícitos en este aspecto y por lo tanto ahora nos encontramos en que cuando es un medio privado absolutamente vale todo y no hay ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de limitación y ningún tipo de problemática en relación a los contenidos que se están vinculando en estos medios privados. Todo vale por la audiencia, la categoría es la audiencia y todo lo que dé audiencia está permitido. Y así tenemos algún tipo de programas que no respetan la dignidad humana, que no tienen aspectos que a mi modo de ver son fundamentales en el terreno de la ética, de la igualdad, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos que me interesa remarcar, ¿no?, en ese contexto de convergencia, ese paso de lo que podían ser los Public Service Broadcasting a los Public Service Media. La tradición, ya nos ha explicado Marcial anteriormente, ¿no?, unos servicios públicos centrados básicamente en la radio y la televisión, en la primera época, pero evidentemente hemos avanzado, hay nuevas plataformas, hay nuevos soportes. Vamos a avanzar en medios de comunicación audiovisual en un sentido mucho más amplio que no tiene que circunscribirse solamente a la radio y la televisión. Y en eso se han puesto las pilas algunos de los servicios públicos. Antes, por ejemplo, se planteaba en una de las preguntas, pues los países nórdicos, los países de nuestro entorno europeo han hecho políticas precisamente para abrazar todas estas nuevas tecnologías, pero ¿al servicio de qué? Al servicio de los contenidos, al servicio de la calidad y al servicio de una independencia que hacen con mayor o menor, no diría ventaja, sino con mayor o menor efectividad, pero que evidentemente está en el ADN de esos servicios públicos que antes también Marcial explicitaba. Y en ese tránsito, en ese cambio, vamos a ver cuáles son los aspectos. Evidentemente no puedo tratar todos los aspectos porque es muy extenso y daría no para un curso, sino seguramente para todo un año académico e incluso si quisiéramos más, ¿no? Pero simplemente he escogido un aspecto que me parecía interesante, que era que además últimamente está muy en boga de todo el mundo, que es el aspecto de la innovación. Pero la innovación, ¿para qué? La innovación, ¿con qué aspecto, con qué sentido? ¿Para qué necesitamos esa innovación? ¿Simplemente por innovar? ¿Porque sí? No, simplemente para tener más audiencia, puede ser una de las razones, pero tener más audiencia para transmitir unos contenidos que a mi modo de ver deben cumplir unos ciertos requisitos y cada vez más es imprescindible que los cumplan, sobre todo los medios de servicio público. Y un aspecto ligado a esa palabra que realmente es poco afortunada, que sería el empoderamiento, ¿no?, o esa capacidad que pueden tener las audiencias, que cada vez son menos moldeables que en etapas anteriores, ¿no? El ejemplo claro es el Estado español. La población universitaria que tenemos actualmente, la capacidad de gente prácticamente escolarizada al 100%, todo el mundo sabe leer y escribir, frente a la población que teníamos en los años 50, cuando aparece la televisión, en el 56, pues es cualitativamente diferente la sociedad que tenemos. Y por lo tanto las exigencias y el servicio que debe hacer este tipo de medios de servicio público, evidentemente, deben estar a la altura de la inteligencia de las sociedades a las cuales se deben, y en este caso todos nosotros. Si continuamos un poco y por esto, en este caso, para saber de qué estoy hablando, que no sean palabras solas en el vacío, he escogido dos ejemplos del entorno australiano.
del entorno australiano, porque evidentemente viajamos, vamos a diferentes lugares, conocemos bien la trayectoria de la BBC, pero la ABC australiana bebe de la BBC, pero en un país que es un continente, con unas dimensiones de la población inferiores a la inglesa y a la británica, pero que tiene también, digamos, unos acometidos como servicio público muy bien trazados, a mi modo de ver, y que yo pude experimentar porque tuve la oportunidad y la fortuna de tener una beca Madariaga para ir precisamente a estudiar todo el sistema de radio y televisión público australiano. Dos ejemplos, uno que es de la ABC, pero el otro es de la SBC, que es otro sistema de radio y televisión público que está fundamentado para acoger una programación destinada fundamentalmente a la población y a aquellas problemáticas de la gente que ha emigrado al país. Como sabéis, Australia es una tierra de acogida donde hay muchísima gente de fuera y de lo que se trataba era de encontrar a través del servicio público un espacio común de cohesión social y de integración de todos estos flujos migratorios que se produce en Australia desde los años prácticamente 50. Y la SBS es un servicio público que se monta en los años 70 precisamente con esta función básica. Y emite, por ejemplo, en 30 y pico lenguas. Ahora se está replanteando el modelo, pero emite en 30 y casi 8 lenguas en el caso de la radio. Da un servicio, digamos, a toda esta población que muchas veces no comprende el inglés, que luego, evidentemente, se integra y ya es alfabetizada en inglés. En relación a las industrias culturales, simplemente toda la teoría que se ha realizado, pensemos en Bernard Meisch, de Grenoble, de Bustamante, Zayyo, Matelar y otros muchos que no puedo nombrar, pero que evidentemente para aquellos que estéis interesados en este aspecto de industria cultural y de este concepto en profundidad podéis ver. Pero el efecto que me interesaba era decir, no, estas industrias no se manifiestan como otras industrias, antes lo he avanzado, y la cultura tiene distintas dimensiones y además constituye también un término polisémico que puede ser interpretado de manera diferente, ¿no? Pero por eso debemos encontrar un espacio en el que todos nos sintamos cómodos de cómo se pueden articular estas manifestaciones culturales de cada una de las sociedades en las que estamos insertos. Otro de los aspectos que me interesaba era Martín Barbero. Martín Barbero, un conocido comunicador colombiano con muchísima traducción en Latinoamérica y también en España, que nos he recogido de las muchas ideas que él tiene un aspecto sobre la cultura porque me parece también relevante, ¿no? La cultura no se hereda genéricamente, sino que se transmite y modifica de generación en generación a través del aprendizaje y la reapropiación subjetiva de los contenidos. ¿Por qué esta frase? Porque evidentemente los servicios públicos, la radio y la televisión, juegan un importante papel en ese proceso de apropiación, de reapropiación subjetiva por cada uno de nosotros. Y en este contexto es donde me gustaría enclavar o inserir el debate que hoy nos tiene aquí congregados. La cultura incluye educación y comunicación. Estos son bastiones, pilares fundamentales de la cultura. Por eso, cuando la gente sale a la calle por su sistema educativo, sale porque se está poniendo en cuestión su propia identidad, su propia percepción del mundo, cómo entiende, cómo se han de hacer las cosas. Y eso es básico. Evidentemente, la comunicación también entra dentro de este pilar fundamental, ¿no? Y es esas expresiones locales, en entidades territoriales pequeñas que se deben también potenciar, se deben preservar, se deben estimular. Matelar, otro de los grandes teóricos que hemos tenido sobre industrias culturales, la cultura tiene así una triple función de articulación social, de comunicación expresiva y de creación y producción de sentido en una comunidad plural. Y eso también es básico para la cohesión social y para el día a día.
aunque es un concepto que puede parecer un poco abstracto, pero evidentemente después eso se manifiesta en las demostraciones de realidades culturales diversas, poliédricas, distintas, que nos permiten entender al otro, que nos permiten interactuar en sociedad. Y finalmente, la última aportación de Zayo, que me parecía del 2011, donde nos dice que la cultura ya no es una condición del bienestar, sino un recurso necesario para hacer frente a los retos de la modernidad y la memoria. Por una parte, modernidad, pero con tradición y memoria. En este país hemos despreciado la memoria y ahora estamos pagando las consecuencias. La transición se cerró en falso, como todos ahora ya sabemos, porque no fuimos capaces de reconocer la memoria. Y la memoria, para que un pueblo avance, es fundamental, porque eso le permite no cometer los mismos errores que se han cometido en etapas anteriores. Pero además él dice, a su vez, ese gran ecosistema cultural está atravesado y es producto de muchos ecosistemas comunitarios. Y aquí habla sociales y virtuales. Y entramos también en esa realidad actual donde evidentemente hay todo un mundo que nos permite avanzar, ¿no?, en ese conocimiento cultural y en ese conocimiento de las diferentes sociedades que puede ser este mundo social y virtual que, por supuesto, interactúan entre sí. Un aspecto que nos parece importantísimo, los medios de comunicación social, y aquí incluye a todos, incluso a los privados, evidentemente son fuentes de saber y conocimiento, no son para embrutecer, no son para digamos, estimular las pasiones más bajas que ya llevamos todos intrínsecamente como seres humanos, sino para enaltecer aquellos valores que tienen fuerza de convivencia, de estímulo creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se introducen elementos como por qué la ética, por qué tenemos que preocuparnos de estos aspectos, ¿no? Porque son esenciales para el futuro de las generaciones, ¿no? Por lo tanto, a mi modo de ver, debemos preservar todo lo que es cultura local, propia, las culturas minoritarias, porque eso incide con la pluralidad, con el concepto de pluralidad. No es un concepto abstracto, es un concepto que tiene sus connotaciones en estos ámbitos de cultura propia, local, identitaria, etcétera, ¿no? Y luego también este elemento de la cultura es un sector estratégico. Las industrias culturales son sectores estratégicos. Por esto que decíamos anteriormente, pero también por la importancia que tienen en el sistema productivo y económico de un país. ¿A quién se le ocurre menospreciar la industria cinematográfica norteamericana? Es una de sus principales riquezas, también cultural y económicas. Y no es casualidad que nosotros conozcamos casi mejor los barrios de Nueva York que ciudades que tenemos cercanas, ¿no? Que seguramente los que estáis aquí frente a los barrios de Tarragona, seguramente no los conocéis como evidentemente conocéis los neoyorquinos, ¿no? Por lo tanto, esencial las políticas culturales en relación a los medios de comunicación social. Evidentemente me interesa una aproximación crítica, porque las corrientes neoliberales ya tienen sus foros, en todos los foros mundiales están bien representados, ¿no? Muchas veces las corrientes críticas son las que adolecen de esa voz, ¿no? Y parecen siempre que son voces discordantes y realmente poco efectivas, ¿no? Porque se plantea que no están ancladas en la realidad, sino que se parece que sean como sueños o que sean cosas imposibles o intangibles, ¿no? Pero entraríamos en el concepto de democracia real, que además los movimientos sociales últimamente han vuelto a poner en la mesa, ¿no? Frente a una democracia representativa que hemos visto que tenía grandes deficiencias, que es lo menos malo de la democracia, pero evidentemente podemos avanzar, como hemos avanzado en otros sectores, en una democracia más inclusiva, ¿no? más efectiva, yo diría más real, ¿no? Se constituye y alimenta precisamente a partir de las costumbres, la identidad nacional y la cultura. Por eso es tan importante. No se crea, no se ejecuta
a través de nada que no sea tangible. Y lo que tenemos tangible es lo que conocemos, a lo que estamos lo que somos cercanos y todo lo que hemos bebido desde nuestra infancia. Por lo tanto, los servicios públicos de las comunidades históricas, y en este caso, en el caso catalán, vasco y gallego, está clarísimo, pero también lo está en las comunidades históricas como la comunidad valenciana, que tiene una lengua propia y que por tanto tiene una identidad marcada por ese eje de la lengua. Y eso no se puede renunciar, independientemente, y otro discurso y otro debate, es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Es lo mismo que estamos ahora en el plano político discutiendo. Comunidades autónomas no se pueden financiar, pero ¿por qué se hicieron 17 comunidades autónomas? ¿Por qué se tomó ese modelo? Etcétera, etcétera. Las razones políticas ya las sabemos por qué se hizo ese modelo. Porque se planteaba la unidad de España, que era indisoluble, y Café para Todos implicaba que diluíamos el problema, pero lo diluíamos 30 años después, pero hoy volvemos a estar con el problema encima de la mesa porque se resolvió en falso, se resolvió de una manera que no era la adecuada. En cuanto a las etiquetas, que me gustaría pasar también muy por encima, pero las diferentes etiquetas sobre cómo ha ido cambiando el concepto de industrias culturales. Habéis visto en diferentes informes, en diferentes papeles, el concepto de industria de contenidos digitales, ¿no? No hace falta que tuviéramos ningún problema con esta nueva etiqueta, ¿no? Porque es verdad, toda la cultura viene muchas veces vehiculada por ya un soporte digital, pero aquí la problemática es que hemos perdido el aspecto cultural, ¿no? Y lo hemos enmarcado demasiado en el soporte, en la tecnología, en esos aspectos que no es lo esencial. Y aquí se han incluido en este tipo de etiquetas aspectos como el software, servicios inmateriales intangibles, como cuestión de comercio, telebanca, electrónico, turismo, todo vinculado a lo que es el negocio, ¿no? Entonces, es donde aquí, evidentemente, todas las teorías neoliberales se sienten cómodos en el sentido de decir todo es lo mismo, no hace falta que pongamos ninguna etiqueta de cultural porque en realidad todo está en el mismo saco, ¿no? Industrias creativas, que es otra etiqueta que tiene una cierta vigencia a partir de los años 90 en Australia, pero que luego también es reconocida en países como en Europa y sobre todo por Gran Bretaña. Y aquí se empieza la competitividad hemos de ser las industrias, hemos de ser los países más creativos del mundo, más innovadores, pero sin demasiado proyecto y vinculados simplemente a la cuestión más economicista de ese término, ¿no? Como si se pudiera separar de todo lo demás. Evidentemente, un poco tecnología más mercado igual a prosperidad. Y, por supuesto, prosperidad igual a felicidad, porque si podemos consumir, evidentemente, somos más felices. Esto es el encefalograma plano, ¿no? de la dimensión de lo que implica pues, el concepto de innovar, el concepto de creativo, etcétera, etcétera. Y después otra etiqueta que me parece interesante, que podríamos debatir también sobre ella, que sería lo de las industrias del copyright, que otros organismos intentan potenciar, que dejan fuera todo aquello que no tiene copyright, cuando ya sabemos que hay todas unas licencias de creación de contenidos y servicios comunitarios que ha tenido un impacto en la sociedad muy, muy, muy importante, ¿no? Y todo lo que podría ser cultura popular que tampoco entra dentro de este epígrafe. Aproximación a los Public Broadcast System o los servicios de radio-televisión, si cogemos el término en castellano. Hay una gran literatura académica y evidente hay diferentes aproximaciones desde la política, desde las opciones ideológicas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto estamos delante de un problema complejo que todos estos días vais a poder debatir desde diferentes perspectivas y desde diferentes visiones también, ¿no? Porque no hay por qué tener una visión única, sino que se puede complementar claramente con diferentes aportaciones desde diferentes ámbitos científicos, pero también ideológicos o políticos, etcétera, etcétera. Pero a mi modo de ver,
un poco lo que sí que estamos obligados es a comprender qué ha supuesto estas mediaciones tecnológicas, segundas pantallas, nuevos dispositivos de difusión, de creación, etcétera, etcétera, en esta etapa de convergencia, y por lo tanto se abren nuevas líneas de trabajo, sobre todo para los que estamos en el ámbito académico, pero también en el ámbito profesional, y que ha creado tensiones y ha creado conflictos. Cuando se planteaba las redacciones, en el caso de los informativos, deben ser redacciones solo para la radio y televisión, o deben ser, mejor dicho, una para la radio, una para la televisión y otra para el sistema online, o deben ser todas integradas, o deben ser... Y eso no ha sido fácil de resolver y todavía en algunos sitios no se ha resuelto. Hay grandes diferencias. Países que están más avanzados, como Dinamarca, el caso de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, o países como los nuestros que no ha habido esa capacidad también de adaptación. Pero sobre todo, bueno, cómo cambia el trabajo del creador, cómo se transforman los gustos de los usuarios, cuáles pueden ser las nuevas necesidades, etcétera, etcétera. Y también qué pueden aportar los servicios públicos de radio y televisión, porque evidentemente también aportan valor económico a una sociedad. Pero evidentemente esto tiene que estar probado. El principio está bien, pero luego tú tienes que hacer producción de calidad, que sea factible, de que puedas intercambiar, que puedas vender, que puedas poner en otros dispositivos, en otras plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Y recogiendo un poco toda la literatura también que se ha escrito al respecto de los servicios públicos, un texto que es un libro sobre televisión pública de Moragas y Prado, que se escribió ya en el año 2000, ellos marcaban 4 puntos de discusión que creo que continúan estando vigentes porque en nuestro país no los hemos resuelto. Y antes se ha apuntado un poco y veréis que esto va saliendo a lo largo también de los próximos días, ¿no? En primer lugar, el modelo de televisión pública, ¿no? El aspecto de la financiación, la cuestión del control y también todas las responsabilidades nuevas en los servicios digitales. Se estaba planteando en el 2000, cuando había la emergencia de todos estos nuevos servicios, pero que ahora ya están consolidados. Por lo tanto, hay responsabilidades nuevas, debemos hacer otras cosas o es suficiente con lo que hacemos, ¿no? Como algunos, ya veréis que después sale también en mi presentación, algunos plantean que por qué se va a meter el servicio público en todos estos berenjenales. Y hay la empresa privada, ya las empresas privadas que pueden hacer eso y mucho mejor y más eficaz, ¿no? Pero vamos a ver. La diapositiva que os he escogido, bueno, aparte de que podáis creer o no lo que yo os digo, pero evidentemente está reconocido la importancia de este sector audiovisual como motor de la industria, ¿no? Entonces, para el caso español, pues la facturación de la industria de los contenidos digitales por sector en el año 2011 tenía una cifra considerable, y no es nada despreciable. O sea, que está en la línea de que esto es una industria estratégica, pero una industria estratégica que no se mantiene simplemente porque yo ponga una etiqueta en cada ciudad o en cada polígono que no sé hacer con él, o en cada edificio que está vacío de ciudad de la imagen, de espacio polivalente para la creación, de museo para que estemos interactuando permanentemente. Eso no genera esa riqueza, porque la riqueza se basa evidentemente en proyectos sólidos, consolidados, a largo plazo, empezando poco a poco, no empezando por el tejado como normalmente nos gusta empezar en nuestras culturas, en nuestro país, ¿no? Servicio público radiotelevisivo. Tampoco os voy a cansar con todos los autores nacionales e internacionales que han escrito, pero hay mucha tinta al respecto, por lo tanto tenemos mucho conocimiento acumulado. No vamos a inventar nada nuevo, simplemente lo que tenemos es que leer y recoger lo que ya se ha hecho. Y además tenemos modelos que funcionan. Evidentemente no se trata de adoptar modelos de fuera, pero sí de recoger aquellas ideas, aquellos aspectos que son
posibles, que son transportables, que son factibles tenerlos. Por lo tanto, aquí, para aquel que quiera, evidentemente, pues puede tener una posibilidad de ir a todos estos autores, pero para mí uno de los aspectos, y que además, que viene Carmina, me ha ido de perillas, porque uno de los aspectos que queda por discutir, ¿no?, que nos discutíamos en la Sociedad Catalana de Comunicación, nos planteamos la misión de los servicios públicos y nos planteamos si el reto continuaba siendo, si esa misión ancestral, que antes también se decía, de educar, informar y entretener, continúa siendo vigente. O, por el contrario, decimos esto es una tontería, porque evidentemente ya tenemos el servicio reglado de educación. ¿Por qué va a ser la televisión un ámbito donde se pueda educar a las personas? O porque la información, pero si ya tienen otros canales para informarse, en realidad cada uno es productor y ya consumidor de cantidad de informaciones que circulan por la red, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me sentiría cómoda con esta opinión que plantea que debe continuar con la misión anterior. No están superados, desgraciadamente, no están superadas, esas misiones no están superadas, también en el ámbito de la educación y también en el ámbito de una buena información, por supuesto en el entretenimiento también, pero se ha de cambiar de manera significativa y seguramente se han de añadir nuevas tareas y nuevas responsabilidades. Y en algunas de esas responsabilidades yo creo que es básica la relación con las audiencias. Siempre ha sido una obligación por parte de los medios de comunicación social y en concreto de los servicios públicos, ¿no?, de esa empatía con las audiencias y de ese feedback con las audiencias, desde el principio de la radio, cuando se puede utilizar el teléfono, tal y cual. Evidentemente, en el momento que tenemos unas tecnologías que tienen otras características y que permiten otro tipo de interacciones, es cuando debemos realmente plantearnos seriamente cómo vamos a avanzar ese tipo de feedback limitado que implica la llamada telefónica de la etapa anterior. Y ya veremos después de lo que yo os quiero, cómo lo entiendo. También he escogido simplemente, a título muy de ejemplo, el rol que pueden jugar los medios de comunicación públicos en uno de los reguladores más reconocidos, que es el caso de Ofcom de Gran Bretaña, que evidentemente plantea que se ha de informar para entender en el mundo en el que nos encontramos, que evidentemente la cuestión del conocimiento y el aprendizaje es básico también de estos servicios, el aspecto de la cultura y la identidad cultural forma la esencia también de los servicios públicos, pero evidentemente la diversidad, y aquí diversidad, pluralidad, etcétera, etcétera, que veremos en qué se concreta posteriormente. Antes ha salido un poco, ¿no?, y tampoco me puedo referir en detalle, pero sí que creo que es interesante hacer hincapié en esas concepciones neoliberales, ¿no? Sobre todo, eso ya fue, además, algunos de nosotros lo vivimos en vivo y en directo, porque pues en los años 80 ya estábamos en la academia, y yo recuerdo perfectamente cuando aparecen las televisiones privadas. Antes no había televisiones privadas y aparecen las televisiones privadas, y evidentemente el gran eslogan del momento era pluralidad. Evidentemente se van a poder oír muchas más opciones, que lo tenían fácil, porque veníamos de una etapa dictatorial y, por lo tanto, el servicio público mucha credibilidad en el terreno de la información pues no tenía. Pero si hacemos ese tránsito, ¿no?, vemos cómo ha sucedido toda esa trayectoria, lo que hemos visto es una gran atomización de estos servicios públicos vinculados a determinadas concepciones políticas e ideológicas. Por lo tanto, la pluralidad
es a veces relativa, ¿no? Porque bueno, nos queda a veces el Wyoming o el Évole o el no sé qué, pero digamos, realmente en el conjunto de la programación eso es bastante subsidiario. Y decían, no tienen legitimidad, los neoliberales vuelven a atacar en la etapa, digamos, de la convergencia, porque ahora ya hay posibilidad de obtener información por otros canales más eficaces, donde uno quiera, cuando quiera, en cualquier lugar, etc. Y además, el mercado ya es garantía suficiente, que en esto no hace falta incidir, porque creo que todos sois bastante inteligentes para ver que el mercado nos ha demostrado claramente a lo que está dispuesto a llegar, ¿no? Y a veces, pues, dejando por el camino muchos cadáveres. Este es un problema. Y que además aquellas economías que a veces se nos han querido plantear, que son economías muy liberales, cuando ha sido cuestión de Estado, de intereses económicos muy potentes, el caso norteamericano, se ha incidido en preservar sus prebendas y se ha intervenido a nivel diplomático, a nivel político, etcétera, etcétera. O sea que esto del liberalismo es a veces una entelequia, porque sirve para algunas cosas, pero no para otras, ¿no? En cuanto a decir, otro de los argumentos, los servicios públicos deben quedar como aquellos servicios residuales, que es donde estamos llegando en la actualidad. Esta es la estrategia del Partido Popular, que en realidad lo que está planteando es que cada vez tenga menos prestigio Televisión Española, menos audiencia, llega un momento que nadie encuentre que si desaparece pasa alguna cosa, ¿no? Y entonces dicen, bueno, lo vamos a dejar como cosas residuales, ¿no? Estaríamos contentos que con la 2, ¿no? Con los documentales de los animales, que no tienen mucha trascendencia en otros ámbitos políticos, etcétera, etcétera, pero otros aspectos, pues evidentemente el mercado ya tiene sus agentes, ya tiene sus operadores y no hace falta, ¿no? Solamente cubrir aquellos nichos que los privados no pueden cubrir, ¿no? Yo pienso que aquí nos estamos jugando más cosas de lo que parece y, por lo tanto, esa concepción no creo que sea la adecuada. Vamos un poco rápido, ¿no? En ese tránsito de los servicios públicos a servicios multimedia, en el nuevo escenario. Y aquí la transformación que implica en la creación, producción y distribución de los contenidos y de los consumos, ¿no? de esos contenidos. Y también podéis, si acaso, pues ver algunos autores que me parece que son interesantes, que nos informan sobre este nuevo escenario y las nuevas responsabilidades que se le abren a estos medios de comunicación. Un gran trabajo que se ha hecho desde antes preguntabais, ¿no? De los países nórdicos, que normalmente tienen una tradición de democracias más consolidadas, ¿no? Y también de análisis de cómo deben ser estos servicios públicos. Quizá, como estamos a la mitad, no querría... vamos a pasar un poco rápido por esto, porque quizá me centraría en otros aspectos que vienen posteriormente. Pero antes apuntábamos ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, como ahora tenemos todos en cualquier lugar la capacidad de obtener ya contenidos, información, ¿por qué vamos a potenciar estos servicios públicos, ¿no? Bueno, hay el aspecto de la universalidad, ¿no? De la universalidad que es básico. No es en función de que yo pueda pagar un servicio o no, sino es en función de que todos tenemos el derecho de tener unos determinados contenidos a los que podamos acceder de manera gratuita y de manera lo más amplia posible, que en este caso sería de manera universal, ¿no? Y hoy por hoy la penetración de la radio y televisión tiene garantizado este servicio universal, ¿no? Otras plataformas, aparte ya de las habilidades operativas de grupos de gente mayor, etcétera, etcétera, que tampoco tienen esas habilidades para operar en las nuevas plataformas.
No insistiré en el aspecto de todos somos creadores, enormes posibilidades, la cuestión del mercado. Lo que sí que ha sido claro también es que el mercado nos ha demostrado que la tendencia a la concentración es el ADN de la libre competencia y del mercado. Y está incrustado. Recordar todos los procesos fallidos y luego todas las uniones que sean de las plataformas digitales, de los operadores privados de televisión, de la radio, etcétera, etcétera. Como este es el aspecto. O sea que esa posibilidad de nuevos operadores más plurales, más diferentes, a la hora de la verdad lo que se ve es que continúan con grandes prácticamente oligopolios que dominan todo el mercado. Evidentemente, en este escenario de emergencia, de nuevas posibilidades de difusión y de consumo, hay grandísimas tensiones, ¿no? Pero quizá es interesante ver un poco es una adaptación de este autor, que nos plantea que de las emisiones de flujo, desde donde venimos, unas emisiones donde no es posible hacer un consumo desagregado del tiempo de emisión, sino que hemos de consumir lo que los programadores han planificado en las distintas franjas horarias, con unos contenidos que están dirigidos a todos los públicos. Ahora, en ese tránsito a los nuevos servicios que han de prestar estos medios audiovisuales de comunicación, también tenemos que garantizar las necesidades individuales de las audiencias que tienen esas posibilidades de consumo desagregadas del tiempo de emisión, y también atención a esos grupos reducidos, por la multiplicación, por una parte, incluso de las propias frecuencias a las que se han accedido, a los nuevos canales, pero también por todas las posibilidades que ofrece Internet y otras plataformas. Por otra parte, en el aspecto de la internacionalización y la globalización, esto es un proceso que no se ha producido recientemente, sino que es un proceso largo, pero que evidentemente en la etapa más global continúa siendo súper necesario, imprescindible, abogar por esa cultura nacional, por esa cultura identitaria, para fomentar el proceso democrático que forma parte del ADN de lo que somos como seres humanos. Contenidos que pueden ser diferentes y que se pueden articular, por supuesto, en diferentes plataformas, sirviendo, evidentemente, amplias audiencias. Y aquí viene también el concepto de llegar al máximo de la audiencia, pero no en un concepto cuantitativo. ¿Por qué es preciso que los servicios públicos lleguen al máximo de la audiencia posible? Precisamente porque garantizan esos valores, pero no simplemente por la cuestión. Garantizan los valores de la diversidad, la pluralidad, la independencia, etcétera, etcétera, de las cuestiones éticas, de proteger a la infancia, a la juventud, de una serie de aspectos que son fundamentales para la cohesión social. Y esto deben tenerlo también los servicios públicos como misión, pero no a cualquier precio. Y aquí es donde está el reto, es donde está la tensión, es donde está la pulsión, es donde se sabe si los profesionales son capaces de afrontar el reto en el nuevo escenario. No por otra cosa, sino precisamente porque deben concretar cómo entienden esa creatividad, cómo entienden esa innovación para llegar a esas poblaciones que se les escapan, a esos públicos, a esos targets que se les escapan. Cuando decíamos tensiones, dentro de la propia empresa, dentro y fuera de la empresa, ¿no? Eso se ha producido en todos los servicios públicos cuando se han estudiado los procesos de producción y los procesos de convergencia en diferentes países. Yo he tenido oportunidad de verlo en Gran Bretaña, pero también en el Estado español y en otros países, Dinamarca o en el caso australiano. Evidentemente no es fácil, o sea, no es fácil la reconversión de determinados profesionales, la adaptación, porque todo cambio implica incertidumbre, toda incertidumbre implica riesgo, todo riesgo implica miedo, pero eso es normal, no pasa nada. Es si esos promotores de ese cambio y los mismos periodistas, los mismos productores están comprometidos con ese cambio, con esa transformación, eso se supera sin ningún problema. El problema es cuando se intenta hacer una transformación
por decreto ley, por arriba, que evidentemente no se sigue por parte de los agentes que la tienen que poner en marcha. Y otra cosa también es los propios agentes que a veces, y los propios periodistas y los propios productores, que ven como una y otra vez sus iniciativas, sus ofertas de mejora, etcétera, etcétera, se ven dinamitadas porque no hay sensibilidad en los cargos directivos, en los cargos jerárquicos para cambiar o para hacer otro tipo de nuevas producciones, etcétera, ¿no? O sea que aquí veis que evidentemente hay desafíos, pero eso también implica una nueva oportunidad. Todos en nuestra vida hemos tenido un momento crítico, pero que eso se puede ver en positivo o en negativo. Si lo vemos en positivo, de los errores aprendemos. Evidentemente, nadie que se precie no ha tenido fracasos. Y el fracaso es parte consustancial del éxito. En nuestra cultura esto nos cuesta entenderlo, pero evidentemente esto está bastante probado. O sea, no me lo invento, no lo digo yo porque sí. Por supuesto, en este momento también de cambio y de transformación, los grupos de presión mediáticos, pero no solamente aquí, sino en toda Europa, han establecido que los servicios públicos mejor que se mantuvieran al margen, que ellos ya garantizarían todo este tipo de servicios. Después vemos casos como el de Murdoch en Inglaterra y casos, digamos, que a veces pues, son bastante desagradables de analizar. Casi no nos da tiempo esto verlo porque ya estamos un poco avanzados, pero sí que he escogido este vídeo porque me parecía que podía ser bastante ilustrativo de algunos de los aspectos que se planteaban también de los valores en este nuevo escenario y en este nuevo contexto, ¿no? Seguramente nadie está en desacuerdo con esto, ¿no? Tiene que ser universal, la excelencia, la innovación, la responsabilidad, la diversidad, la independencia. Estos son principios que se han dado en la European Broadcasting Union, en su Asamblea General en Estrasburgo, en el 2012, y lo han aceptado como valores a preservar, etc. Y algunos son los que ya existían, no hay casi nada nuevo aquí, no hay prácticamente nada nuevo. La innovación también ha estado en el ADN de los servicios públicos y de las televisiones siempre, ¿no? Lo que queda que ahora esa innovación se hace a veces en tiempo más rápido, en un tiempo récord, ¿no? Universalidad, el concepto de universalidad, del pluralismo, ¿no? Como se debe tratar también el aspecto de la diversidad, la cuestión de la independencia, la credibilidad, el aspecto de la excelencia entendida como el profesionalismo, y aquí vendría una de las críticas seguramente de algunos de los que formaban Canal Nou, ¿no? Donde estaba ese profesionalismo que a veces se ha de poner encima de la mesa, es decir, yo esto no lo puedo aceptar, ¿no? Es difícil entender y explicar a la sociedad que, por ejemplo, en el caso del accidente del metro, pues esto estaba vetado, ¿no? O sea, uno puede hacer ciertas cosas, pero otras quizás seguramente, si la plantilla se hubiera cuadrado en aquel momento, hubiera sido bastante difícil que esto se hubiera podido evitar, ¿no? Oír a las audiencias, ¿no? Y corregir los errores. Esto es otra de las cosas que nos cuesta muchísimo. Corregirlos. Os iba a dar un ejemplo, pero como ya sois de otra generación no lo podríais entender, que era el del CCDO de Comisiones Obreras, pero esto lo dejamos luego para un poco para el café, ¿no? Corregir los errores y estimular el debate, ¿no? Y las fuerzas de innovación y creatividad, pero también a lo que os decía yo, al servicio de qué, ¿no? Quizá para verlo más claramente, nada, dura dos minutos, no, este no es, que es este. Podéis ver cómo lo explican ellos, que además como lo explican en un lenguaje que a vosotros os gustará, pues me parecía pertinente. In Europe and beyond, public service media strive to empower society. We are owned by our vast audiences, the people we serve. For them, we want to make a difference, to build trust. This is our pledge.
universality, to reach everyone, everywhere, to share ideas and opinions without exclusion. Independence, to be trusted program makers, impartial and independent from political or commercial influences across every format. Excellence, to act with integrity and professionalism, to set the benchmark for quality, to encourage participation. Diversity, to be as pluralistic as the audiences we serve, across generations, cultures, religions, minorities, as well as majorities. Accountability, to subject ourselves to public scrutiny, to listen, to explain and correct mistakes, to engage in meaningful debate. Innovation, to enrich the media environment in which we work, to be a driving force for creativity. These are our core values, the reason we matter, the reason we make a difference. Public service media, empowering people. Los principios están claros, o sea, lo han firmado además, lo han firmado además los principales operadores de radio y televisión pública, por lo tanto, se supone que sería de obligado cumplimiento, ¿no? Luego ya vemos que en la realidad pues falta bastante por hacer, ¿no? en este ámbito. Y ahora entrábamos en esos aspectos que os decía yo, como entender esa independencia editorial, ¿no? Esa independencia política y esa independencia económica. El primer ejemplo que os traía aquí era de la televisión australiana, de un programa que se llama Four Corners, que es un programa que lleva 50 años en antena, ¿no? De grandes documentales, de 45 minutos, en prime time, ¿no? Con profesionales que han ido cambiando a lo largo de estos 50 años, pero consolidados, con una gran experiencia, con una gran independencia y con un gran saber hacer. Han tenido premios, muchos premios nacionales e internacionales, y les avala, digamos, esa trayectoria intachable. Y eso es importante, porque una de las cosas que descubrí es que seguramente si se hubiera planteado alguna remodelación o algún ataque, como se ha planteado aquí, en el caso de la radio televisión valenciana, en el caso australiano, hubiera sido imposible porque la sociedad entiende que es un medio suyo, que es un medio que le aporta valor, le aporta conocimiento, valor, que le ayude a interpretar lo que sucede, ¿no? Y que le consuela incluso a veces también, luego lo veremos en grandes acontecimientos de catástrofes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sería, ya digo, imposible. En este caso, este documental se centra en la industria ganadera. Como sabéis, Australia, y si no lo sabéis, es un país muy extenso, que tiene una industria ganadera muy potente, y en los últimos años, precisamente la emergencia de los países asiáticos ha disparado el consumo de carne. Antes estos países no consumían carne, pero evidentemente ahora pues, las nuevas clases medias quieren consumir carne como se hace en las sociedades europeas, norteamericanas, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran exportación de ganado a muchos países. Y en este caso se trata de la exportación que se hace a Indonesia. La exportación que se hace a Indonesia. Y entonces, bueno, eso económicamente es muy, muy importante, porque hay grandes ganaderos con muchos intereses, se llevan los animales vivos para que, digamos, estén más frescos, y entonces en barcos, en grandes barcos, y entonces se matan en los mataderos de los diferentes países que se exportan, y en este caso en el de Indonesia. Este periodista, digamos, hace este documental. Y eso, además, tiene luego unas consecuencias que un poco ya os explicaré. Aquí dice que vigilar que contiene imágenes crudas y duras. A veces uno debe ver cosas duras para también ser consciente de lo que sucede. Y os lo ensueño y luego vemos un poco
no lo podemos hacer todos porque estos 45 minutos he cogido 2 trozos que me podían parecer significativos. Disculparme, porque aquellos que seáis sensibles al maltrato animal, esto va en serio, digamos, es bastante crudo. Se dice, en Indonesia hay mataderos que evidentemente cumplen con la normativa tal y cual, pero hay otros muchos que no cumplen con esa normativa, ¿no? Quiero que os fijéis también cuando la periodista va a entrevistar a uno de los ganaderos. Aunque a lo mejor no entendáis bien lo que dice, sí que es significativo el silencio que se hace y la cara que pone ese ganadero para entender cómo la periodista ha sabido preguntar claramente sobre un aspecto que es difícil y que es comprometido, ¿no? Will not. He ido a grabar en Indonesia. These are the pictures the cattle industry doesn't want you to see. The cruelty and suffering of Australian animals repeated in traditional abattoirs across Indonesia. It's sometimes said that in years to come, we'll look back with the same horror at the way we treated animals as we do now at the human slave trade. Whether that's true or not, scenes like this are likely to turn the stomach of the most hardened observer. I'd seen gruesome pictures of this place before we came here, but actually being here with the smell of blood and fear is almost totally overwhelming. The noise of those terrified animals makes you wonder how the Australian cattle industry could support an operation like this, but also how the Australian taxpayer could be helping to pay for it. The scenes that we've seen are great. Hay unos organismos de control de todo esto y, por lo tanto, aquí dice también las tasas que nosotros pagamos, los impuestos que nosotros pagamos, está para prevenir este tipo de casos, ¿no? Y controlar a la industria exportadora lo que está sucediendo con una materia prima que viene, digamos, de Australia. Yo estaba allí cuando se emitió esto y al día siguiente tuvo que salir el ministro diciendo que se paralizaban las exportaciones cárnicas hasta nuevo aviso, hasta que no se corrigieran determinados aspectos que se habían comprobado. Yo me quedé atónita porque evidentemente es una reacción, aquí implica la independencia económica, aquí se estaban poniendo en cuestión intereses de una industria muy potente y el gobierno decide que ha de dar la cara porque al día siguiente, evidentemente, también todos los periódicos, las radios, debates en las radios al respecto, cómo se puede permitir esto, etcétera, etcétera, ¿no? El otro trozo que os quería enseñar era sí, un poco este también, ¿no? El ganadero que os decía, interesante, ¿no? La reacción. Sullivan runs a small operation of 36,000 hectares. 500 of his cattle were part of the shipment that went to Indonesia on the Ocean Drover. We didn't know when the next boat would be going, so yeah, we were keen to get them out. He's not happy about how his animals will be killed, but nor can he afford to stop sending them. We need to be moving towards stunning as our ultimate goal, but recognising that that it's going to take time, and that we need to be a bit patient about it, because there's lots of reasons why stunning is not going to be taken up straight away. You say we've got to have patience, but why should the animals suffer while we help Indonesia get its act together on stunning? Because I think that it's a tough question, isn't it? yes, it is. While the cattlemen struggle with their consciences, one woman has been determined to let the public know what's going on in Indonesia. A former policewoman, Lynn White,
is now using her investigative skills for the welfare group Animals Australia. For the last 7 years, she's been focusing on the Australian live export trade. I didn't think that I could ever see anything worse than I had witnessed in the Middle East. In 2006, she brought the live cattle trade to Egypt to a standstill with footage she obtained of Australian animals being mistreated in Cairo. We'd assumed that because there were greater level of industry involvement in Indonesia, the treatment of livestock would be better, but we couldn't have been more wrong. In March this year, White came to Indonesia to track down abattoirs where Australian animals are killed. She filmed in 11 different abattoirs across the country. All I could think of was the importance of gathering the evidence. We have an industry, a live export trade that has thrived on the fact that where they send animals, they know that Australian eyes are not going to be seeing what occurs. On her first night, she and a colleague filmed a gruesome scene at an abattoir in Bayer, Jakarta. The workers here had no objection to them filming. The slaughtermen here are trained by the Australian industry and use Australian equipment. They nervously try to maneuver the animal into position to slit its throat. I actually thought at that moment, after being in an Indonesian abattoir for 5 minutes, that we had the evidence necessary to stop the trade to Indonesia. This is supposed to be slaughter according to Islamic law, the throat cut with one clean stroke. But here it's done with a rough sawing action. The cut half severs the head, but doesn't kill the animal. It slid off the concrete slab onto the ground, got onto its knees, regained its feet with its throat gaping and blood pouring from its throat. And then it ended up charging towards me with its throat cut. It was just appalling. To stop it getting up again, the slaughterman slashes the tendon on its rear leg. Later that night, having filmed a succession of similarly cruel scenes, White sent her first report to her colleagues in Australia. It's 3 a.m. Have now washed clothes and shoes in the bath. We're still quite shaken by the scale of suffering. Lo dejamos aquí, pero claro, a veces se han de realizar este tipo de trabajos, ¿no? Aquí no estamos discutiendo que se han de matar los animales si se los quiere uno comer, pero se puede hacer de otra manera, ¿no? Y de hecho hay unas normas y unas regulaciones estrictas en Australia de cómo se debe hacer. Y por lo tanto, esos animales australianos, entre comillas, pero son animales australianos, cuando van a otro país se debe cumplir con esa normativa. Y se ha de hacer este esfuerzo, ¿no? Para que se haga cumplir esa normativa. Entonces, como mínimo, se plantea, bueno, vamos a estudiar el caso, vamos a paralizar con todas las consecuencias que esto tiene económicas, pero el gobierno tiene que salir a dar la cara frente a un problema que existe. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de independencia económica, de unos intereses económicos que se van a lesionar, porque evidentemente se van a paralizar con el costo que esto va a tener para los ganaderos, pero que en cambio se opta porque es mucho mayor el beneficio que puede tener este tipo de acción, ¿no? de intentar pues, hacer unas exportaciones que tengan todas las garantías. Evidentemente, también se utilizan las nuevas tecnologías, y entonces tienes además en una website, ¿no? todos los diferentes puntos de vista de la industria ganadera, con las diferentes opciones, etcétera, etcétera. Cuando os decía, es significativo la entrevista, porque hay un ganadero que cuando ve esas imágenes se impacta igualmente, porque no es responsable. El ganadero que entrevista, la periodista no es responsable de esa situación, ni siquiera se ha enterado, quizá ni lo sabe, ¿no? Por lo tanto, también se siente impactado por lo que realmente se le muestra, ¿no?
Hay otro aspecto que cuando decíamos la esencialidad de los servicios públicos se ha de ganar. Y en el caso, os traigo un ejemplo, en el caso de la BBC realiza una encuesta anual de satisfacción de las audiencias. En este caso, son las audiencias del 2011, es una encuesta que se realiza a 2.000 adultos, los que pagan, evidentemente, la licencia, pero que por su dinero quieren saber en cómo se utiliza, y por eso es transparente cómo se utiliza su dinero, si se gasta apropiadamente, las cuentas las puedes tener con más o menos claridad en el momento que las quieras consultar. En este caso, se plantea a los 2.000 adultos, ¿no?, de Gran Bretaña, y 8 de 10 dicen que si no existiera la BBC la encontrarían a faltar. O sea, que le reconocen un papel trascendental importante, ¿no? Luego el 57% dice que la BBC tiene valor en relación al dinero que ellos dan. Ya ves que esto baja, evidentemente, siempre cuando te has de rascar el bolsillo la cosa no se ve tan clara, ¿no? Pero todavía sí, bueno, pues está por encima del 50%. Si eso se hiciera en caso de otras televisiones, seguramente sería complicado, ¿no? Y aquí se planteaba la calidad de los programas, la calidad del contenido online o la variedad de los servicios que se ofrecen, ¿no? También se les preguntaba sobre aspectos, digamos, de creatividad o de excelencia en los contenidos, y entonces el 59% de la audiencia cree que las nuevas ideas y la frescura es muy, muy importante, es trascendente, la innovación, etcétera, etcétera, pero luego solamente el 56% de la audiencia, bueno, cree que la BBC está en esa buena línea, ¿no?, y que lo hace. Bueno, pues estos son pistas que les ayudan después a ajustar las políticas y a cumplir los objetivos que se han marcado en los contratos programa, etcétera, etcétera, ¿no? Son instrumentos que no se ven como una fiscalización y una intromisión, sino al contrario, se plantean como herramientas. Y este es un poco también el sentido de cómo podemos mejorar lo que tenemos, ¿no? Y otro de los aspectos que son muy importantes y que a mí me parecía también trascendental en este momento de convergencia era el aspecto de la innovación, Y eso tiene que estar reflejado en los organigramas y en las direcciones generales dentro de las estructuras. Pero esa innovación entendida como el estímulo de abajo arriba y de arriba abajo de las diferentes ideas y de los diferentes proyectos. Cuando yo hacía las entrevistas a la directora de innovación, pero también a algunos de los productores que trabajaban en estos departamentos, me decían es que tenemos una intranet donde cualquiera que tenga una idea la puede expresar y puede ser recogida por otros compañeros que quieran trabajar en la misma y cuando esté más maduras presentarla a la dirección o no, etcétera, ¿no? O sea, mecanismos que a veces son sencillos, que no implican grandes cosas, pero que implica otra concepción de cuál es el trabajo de un productor audiovisual. Ya no solamente en el terreno de la información, sino en el terreno también de la creación. Y por lo tanto, yo pienso que evidentemente sí, la innovación es esencial, pero la innovación para determinados contenidos de calidad, para determinadas interacciones con las audiencias, para el empoderamiento de la ciudadanía, para la mejor cohesión social, para el conocimiento, para la cultura, etcétera, etcétera. Otro de los proyectos que no nos da tiempo, porque si no nos va a dar tiempo para la discusión, pero que era también Open ABC, con esa misión de transparencia, solamente comentaros de transparencia del Grupo de Servicio Público Australiano, se planteaba la posibilidad de que productores dispersados en diferentes áreas de Australia, del territorio australiano, pudieran colaborar en contenidos de una manera más o menos reglada, de una manera más o menos asidua. Pero no solamente gente que tuviera cierta expertise en el campo audiovisual, sino también personas que a lo mejor no tenían tanta, pero con ayuda del equipo que estaba en esa zona podían realmente tirar adelante su proyecto. Pensaba que era un ejemplo interesante para entender
esa línea de lo que es esa innovación, que luego se pone, digamos, se pone en la plataforma de Internet, pero que algunas de esas producciones también se pueden utilizar en determinados programas televisivos, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo. Otro de los proyectos que fue muy interesante también fue este del Black Saturday, que implicaba todo un despliegue audiovisual en relación con los grandes fuegos que hubo en el 2009. Australia es un lugar donde los incendios son muy devastadores, donde destruyen grandes partes arboladas y a veces incluso partes pobladas. Entonces aquí se hizo un gran despliegue, si luego nos da tiempo os lo enseño porque lo he hecho un poco en vídeo, pero que permite pues, ver lo que ha pasado, pero al mismo tiempo también los testimonios de antes, durante y después, y la implicación de todo el servicio público para este proyecto. Los servicios online, pero también los de la radio, también los de la televisión, aportando ideas, material y creando sinergias entre los distintos colectivos. Entonces tenemos archivos que son audio de la radio, de emisiones, de gente que ha enviado cosas por teléfono, tenemos documentos que son vídeos, tenemos fotografías, tenemos todo el trabajo de los reporteros, etcétera, etcétera. Y todo esto además con el posicionamiento, digamos, a través del mapa, a través de sistemas GPS, etcétera, etcétera. Si nos queda tiempo, lo vamos a ver. Y el último ejemplo que os quería traer era el de SBS, que creo que es interesante en este aspecto de las culturas minoritarias o las personas que son de fuera, etcétera, etcétera. Como sabéis, país que acoge a personas que vienen de otros países, que tienen problemas pues de guerras, de inestabilidad política, etcétera, etcétera. Y hay una gran preocupación porque es un debate social intenso, porque es un conjunto significativo ya de personas que llegan asiduamente al país. Entonces, este proyecto, que es Go Back, ¿no? ¿De dónde vienes? Un poco. Es un género que es un reality, porque en realidad son 6 personas que se los pone en circunstancias específicas en diferentes países, ¿no? Pero para debatir el aspecto de qué pasa con estas personas, quiénes son estas personas, qué les sucede, por qué vienen a Australia, por qué quieren un mundo mejor, por qué quieren que sus familias puedan prosperar, etc. Y eso, en abstracto, pues muchas veces no te da claves interpretativas para entender toda la problemática que hay al respecto. Y entonces se les ocurrió un formato, ya digo que un reality, pero que puede ser para fomentar un debate esencial en esa comunidad, ¿no? O sea, que el género en sí no tiene ni por qué ser ni bueno ni malo, ni más ni menos, puede utilizarse de una manera muy creativa. 6 personas que se las lleva a diferentes países y que debaten entre sí, ¿no? Normalmente las 3 posiciones que son a favor y otros 3 que son en contra, algunos diciendo, y estos que hacen aquí, evidentemente no son gente como yo, porque los tengo que ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros que piensan, bueno, esto es más complejo, vamos a ver qué hay y qué se puede hacer, ¿no? para poder integrarlos en nuestras sociedades, etcétera, etcétera. Y os he escogido, porque más que mis palabras creo que es... que no veo aquí ahora, ¿dónde está la...? O sea, como yo no lo tengo en la pantalla, no la leo ahora aquí. ¿Veis? No, pero voy a cerrar esta. A ver si me deja ver, porque si no, no lo puedo ver. Esta era... sí, esta. Solo dura 3 minutos y creo que luego podemos debatir al respecto. Refugees, asylum seekers, boat people. Issues that continue to divide a nation.
These are the lives of the people we are playing with. Another asylum seeker boat has capsized, but it's unclear how many people have perished. There is nothing as harsh as dying on the sea. But what do we know of those who risk life and limb to reach our shores? Now, 6 prominent Australians have agreed to take part in a unique, life-changing experiment. 35,000 people and no water. That's terrible. For 3 weeks, they will live the life of a refugee. These poor people. Look at this. Oh, God. There's rock singer and aspiring politician, Angry Anderson. Stick your illegals up your ass. Writer and controversial comedian, Catherine Devaney. The slimy way that John Howard and people like Peter Reith demonised these people. And former Defence Minister himself, Peter Reith. No one can dispute we did stop the boats. Radio shock jock, Michael Smith. We are being gamed by queue jumpers. That is bastardry and vandalism of this nation on a scale that it's difficult to put into words. Former Commonwealth Ombudsman, Alan Asher. They are not boat people. They are people who come in boats. They are people. And model and actor, Imogen Bailey. I don't blame any Australian that says we don't want the boat people here, because the bloody media is driving them to that opinion. Overseeing this bold experiment is refugee expert Dr. David Corlett. Last time, 6 ordinary Australians embarked on this life-changing refugee journey. This time, you're all high-profile public figures, and you represent different, often opposing sides to the national debate about asylum seekers. The goal is to take this critical discussion to a whole new level. Join these 6 prominent Australians on one of the most dangerous refugee journeys imaginable. We are minutes away from fucking huge waves. Over the next 3 nights, their views will be deeply challenged. He's got nobody. How can that happen? They shouldn't have to live like that. If this happens once again, I can tell you I will be on the next plane. And they will challenge each other. It's no good you going around telling me that I got blood on my hands. I'm sorry, that's it's your truth. I disagree. Michael drives me insane. Australia should do more. Get fucked. You're still disregarding me. Well, I'm not in the education business, sorry. Sorry. What a shame. Tonight, their confronting journey begins. I'm telling the truth. You have no respect for me. You can go and stay hotel. And they'll soon find themselves in 2 of the most dangerous cities on Earth. If I go down, please film it. This is literally hell. I feel so embarrassed to be Australian. O sea que, ¿dónde está la innovación aquí? Bueno, pues utilizar todos los mecanismos que tienes a tu alcance para una problemática que es difícil tratar, ¿no? Hacerlo con un formato que es fácil que la gente lo pueda seguir y al mismo tiempo dar las herramientas con todos los medios que tienes disponibles también. Generar el debate a través del web, ¿no? De las redes sociales. Se había creado un juego para ver digamos, lo que conocías respecto a los refugiados, ¿no? Y eso te daba un indicador de si tenías mucho conocimiento o no tenías mucho conocimiento, de qué percepciones a veces un poco maniqueas, ¿no? y poco claras tenías en relación al problema, ¿no? Por lo tanto, creo que era un ejemplo para entender el aspecto este de la innovación. Por supuesto, es un programa que recibe diferentes premios, simplemente algunos de ellos, un reconocimiento internacional y nacional, y la posibilidad de decir, bueno, se pueden hacer con productos que podrían ser etiquetados como simplemente del ámbito de la televisión privada, pues se pueden hacer en centros públicos, en televisiones públicas y pueden tener gran aceptación y pueden servir para precisamente estimular el debate, ¿no? Bueno, en conclusión, y un poco creo que os he traído ejemplos que nos pueden facilitar pues esa discusión posterior, ¿no?
Las misiones tradicionales permanecen, pero hay otras nuevas, y aquí es ese aspecto de buscar cómo satisfacer las necesidades de los nuevos públicos, de las nuevas audiencias. ¿Quién manda? Yo pondría quién debería mandar, ¿no? ¿Quién debería mandar en la televisión? Que este es el tema, ¿no? Y incluso qué implicación debe tener la sociedad en el control. Y no solamente pensar que es un control que se debe ejercer a través de los partidos políticos y cada una de las opciones políticas, ¿no? Hay un control ciudadano también, de denuncia de determinadas cosas, ¿no? De estar en contra, de hacer las reclamaciones pertinentes, etcétera, etcétera, ¿no? El aspecto de las nuevas estrategias para empoderar a los ciudadanos, implicarlos, a veces en esos debates que pueden ayudar a solucionar problemas y conflictos, ¿no? Seguramente en vez de fomentar la confrontación entre las diferentes comunidades autónomas, que ha sido la política de estos últimos 30 años, hubiéramos hecho una política audiovisual de intercambio de producciones y de ideas y de debates, etcétera, etcétera, no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Con los clichés todavía después de tanto tiempo, de pensar que si los andaluces no sé qué, que si los catalanes no sé cuánto, que si los valencianos no sé qué, en este mismo lugar que estábamos hace casi 30 años, ¿no? El sostenimiento de las culturas nacionales, ¿no? Las obligaciones también de los pequeños mercados, de las identidades nacionales, y alcanzar audiencias significativas, entendiendo audiencias significativas con productos de calidad, con productos que tengan valor, y por lo tanto que cumplan estos principios de autonomía editorial, tanto política como económica. Hemos recorrido un camino, pero falta un largo camino por recorrer. Y evidentemente seréis también vosotros los que posibiliten esos servicios públicos como nos merecemos, que tengan en su ADN todo este tipo de aspectos que hemos comentado y que, por supuesto, satisfagan las necesidades sociales de las sociedades libres. Muchas gracias, y es el turno de las palabras y de... Bueno, tenemos unos minutos para abrir un debate, si alguien se anima. ¿Hay alguna pregunta? Estoy impresionados con el maltrato animal. Yo sí que tengo alguna pregunta, si me permitís, rompo el hielo. Yo quería preguntar a la profesora Franquet si consideras que hemos sido poco exigentes como audiencia para las televisiones públicas, porque comentabas al principio de la intervención los contenidos basura, entre comillas, que estamos permitiendo, y que también deberíamos exigir a los medios privados esa responsabilidad social que tienen como medios de comunicación social. Y si hemos sido poco exigentes como ciudadanos con respecto a las televisiones públicas, por ejemplo, en el contexto español, en el contexto valenciano, en nuestro caso. Y si lo hemos sido poco exigentes, si tenemos alguna oportunidad o tenemos nuevas oportunidades en el escenario convergente de serlo más, y si tenemos herramientas o podemos utilizar herramientas para serlo más y exigir más a los medios públicos. Yo creo que tenemos una excelente oportunidad en la actualidad para ser evidentemente exigentes, porque somos conscientes y podemos ser conscientes de lo que perdemos, ¿no? de lo que podemos perder. Y por lo tanto, ahora hay más facilidad, ¿no? en articular determinadas denuncias, en decir aspectos que quizá antes pues, no se enteraba nadie o quedaban muy diluidos, pero cada vez más hay más colectivos que pueden hacer también este tipo de trabajo como una de las misiones de regeneración democrática, ¿no? Y que de hecho en algunos países se realiza y de manera bastante bien. Claro, dices, sí, Radio Televisión Española tiene una persona que contesta algunas de las cosas a altas horas de la noche, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de articular precisamente toda una empresa
que está al servicio de la ciudadanía, no está en contra de la ciudadanía, no está al servicio de los políticos, está para la ciudadanía. O sea, es verdad que hemos de saber determinadas informaciones políticas, pero lo que no puede ser es, como pasa, por ejemplo, en el caso de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, como sabéis, los periodistas de los informativos, durante los periodos electorales, se niegan a firmar sus informaciones. Y eso se ha hecho por una conciencia clara de esos profesionales que dicen no estamos de acuerdo con las cuotas de los determinados tiempos que se adjudican a los partidos políticos. Y se tienen que hacer, se tienen que cumplir, porque de momento no se ha revocado esa normativa y, por tanto, tú no vas a ser tan, digamos, poco consciente de que te vas a saltar esa norma, pero en cambio sí que hay una plantada de decir no, esto no lo vamos a tolerar y no lo vamos a firmar. Evidentemente no vamos a dejar nuestro puesto de trabajo, vamos a hacer... Pero porque además, cuando tú lo explicas o cuando ellos lo explican a la gente, todo el mundo lo entiende. O sea, hay cosas que no tienen ninguna relevancia. Hay aspectos que, como dice que el señor de Izquierda Unida tiene que tener 20 segundos, le has de poner 20 segundos. Como el señor de CiU tiene que tener 1 minuto y medio, has de poner, alargar el 1 minuto y medio, como sea, aunque lo que diga no tiene ningún interés para la mayoría, ¿no? O sea, quiere decir que se pueden hacer cosas entre todos, y por una parte, evidentemente los profesionales, y por otra parte también nosotros como usuarios, y también podemos apagar, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, en Radio Televisión Valenciana la gente apagaba, o sea, no lo veía, más claro el agua. En Radio Televisión Española los informativos están cayendo. Os recuerdo que, por ejemplo, Informe Semanal era un referente de prestigio. ¿En qué lo han convertido? Lo intentaron sacar en horas de baja audiencia, etcétera, etcétera. Pero hay profesionales, y aquí no estamos hablando de profesionales que no tienen valía. No, hay grandes profesionales, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces esta instrumentalización no permite que afloren esa creatividad que existe y que se puede... implementar. Y yo pienso que, bueno, los nuevos movimientos sociales, una de las preocupaciones que deben tener es qué pasa con los servicios públicos, y eso implica educación, sanidad, pero también los medios de comunicación. Porque a través de los medios de comunicación públicos nos enteramos de muchas cosas, de avances científicos que nos interesan, o deberíamos enterarnos si tenemos contenidos reflexivos, de interés general, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, veremos si seremos capaces de hacerlo, ¿no? en las próximas décadas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta, como ya nos hemos alcanzado las 2 de la tarde, agradecernos a la profesora Rosa Franquet y nos vemos a las 4:30 en la mesa redonda esta tarde.